Bé, bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova sessió que pren part del cicle de jornades Acelera Pime que organitzem des de la Cambra de Comerç de Valls. Avui ens toca parlar de Big Data i anàlisis de dades amb Pablo Antonio Martínez, que ell és emprenedor, inversor i mentor en startups tech d'internet. Molt bon dia. Molt bon dia, Eva, què tal? Bon dia, Pablo. Us presento una mica el Pablo. El Pablo porta treballant al sector de la transformació digital des del 1999 i des de llavors ha liderat els processos de digitalització de més de 200 empreses de diferents sectors per ajudar-los a complir amb els seus objectius. No, Pablo? Exacte. Dit Això això, dit això, jo crec que el millor és que el Pablo comenci la seva ponència. Dic que aquesta sessió es grava, que després la podreu recuperar, que la penjarem al YouTube de la Cambra de Comerç de Valls. I si hi ha alguna dubte o alguna pregunta, podeu escriure al xat i al finalitzar el webinar, o no sé si el Pablo prefereix que l'interrompeixin mentre està fent la presentació, això com tu vulguis, Pablo, podem fer-ho. Al final o si em, vo- si em vols, entremig. si em vols interrompir, cap problema. Perfecte, doncs si tingui algun dubte o alguna pregunta, pot aixecar el braç, escriure-ho o intervenir en la presentació, d'acord? Exacte, correcte. Vinga, doncs, endavant, Pablo, com vulguis. Moltíssimes gràcies, Eva, per la teva presentació. Ha estat molt resumida, però molt directa. I moltes gràcies a la Cambra de Comerç de Valls per l'oportunitat de donar-vos a conèixer aquest món del Big Data. Val? Si no és per res, faré la presentació en castellà, que ja la tinc preparada en castellà, i bueno, ja avançarem. Cap problema, perfecte, Pablo. Molt bé. Pues bueno, la pulsaré a pantalla completa. Pues hoy vamos a hablar del tema de Big Data y análisis de datos. Aunque parezca que es un término nuevo, ahora durante la ponencia vamos a ver que esto ya lleva mucho tiempo. Nos íbamos a presentar, pero ya Eva ha hecho ahí una presentación genial. Llevo más de 30 años apasionado de las tecnologías. Empecé a programar con un ordenador con un MSX 64K, de esos que no tenían ni pantalla ni disco duro, y se tenía que conectar con un cassette si querías leer algún programa o algún juego. Y desde entonces pues llevo toda mi vida dedicado a esto, y como muy bien ha comentado Eva, en el año 99 fundé mi empresa, interactivos.net, desde la cual pues ayudamos a nuestros clientes a digitalizarse y a realizar todos sus procesos de transformación digital. Así que ahora que ya nos conocemos un poquito, vamos a lo más interesante de la jornada de hoy. Y hoy esta jornada la hemos dividido en 4 apartados básicos. El primero, en el que entraremos en detalle, serán los conceptos básicos de Big Data. El segundo que veremos será las herramientas y técnicas de análisis pues, más interesantes a tener en cuenta para la analítica de datos. Después veremos lo que será el uso de los datos para la toma de decisiones y estrategias en la empresa, sobre todo decisiones estratégicas. Y por último vamos a hablar de casos de éxito y mejores prácticas en el uso de Big Data. En casos de éxito, pues bueno, va a ser interesante. Vamos a ver cómo aplican las empresas el Big Data para obtener pues, mayores rendimientos en sus organizaciones. Así que vamos con la primera parte. Definición de Big Data. El Big Data, vamos a leer esta definición, luego entraremos en detalle. El término Big Data abarca datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior. Esto también se conoce como las 3 Vs. Vale. Esta es una definición aceptada por algunas empresas, pero no queda muy claro, ¿no? ¿Qué es esto del Big Data? Pues bueno, pues dicho de otro modo, el Big Data está formado por un conjunto de datos de mayor tamaño y complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. ¿Vale? Estos conjuntos de datos son tan grandes, o sea,
la recepción de datos, de la cantidad de datos es tan grande que el software que tiene que procesarlo, los programas que procesan los datos que se recogen, convencionales, pues no pueden gestionarlos. Entonces, pues se tienen que gestionar de otra manera, ¿vale? Sin embargo, estos volúmenes tan masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes pues, no hubiera sido posible. Entonces, Big Data es recogida de datos a volúmenes ingentes de datos, a gran cantidad de volúmenes, y además la recogida de datos se hace a gran velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy midiendo los días que llueve en mi ciudad, pues eso no es una recogida de datos masiva, no es Big Data, porque estamos recogiendo los datos muy puntualmente y a lo mejor tendremos 60 datos en todo un año. Por lo tanto, eso no sería Big Data. ¿Qué podría ser un Big Data? Para que tengáis un ejemplo y así acabar de tener clara esta definición de Big Data. Pues en el caso este de la lluvia, podríamos definir cuántas veces llueve en todas las ciudades de Cataluña, cuántos litros se recogen por minuto de media y a partir de aquí elaborar informes con todos esos datos. Obviamente ahí ya empezamos a tener más datos y si ya lo que queremos es llevarlo a nivel mundial y saber cuánto llueve en todas las ciudades del mundo en tiempo real e ir captando todo esto, pues todos esos datos que se van recogiendo, ahí ya empieza a haber un volumen de datos muy grande y que se va recogiendo a mucha velocidad porque obviamente las precipitaciones a nivel mundial pues son continuas en todos lados. Pues esto sería la introducción de lo que es el Big Data. Como hemos visto, existen lo que se llama dentro del Big Data tres palabras, tres terminologías esenciales que la llaman las tres Vs del Big Data. Las tres Vs son el volumen, la velocidad y la variedad, ¿vale? Resumiendo, el volumen, que es la cantidad de datos que se importa, con Big Data pues tendrá que procesarse grandes volúmenes de datos que no están estructurados y son de baja densidad, ¿vale? Un dato no estructurado son datos que a la hora de llegarnos, pues nos llegan pues simplemente un dato de, por ejemplo, un marcador de una temperatura o un número, y a partir de ahí se tiene que tratar ese dato con un programa que diga, vale, este número hace referencia a esto y lo vinculo con otra cosa, ¿vale? Entonces son datos que llegan, que recogemos, pero que por sí solos, una vez que han llegado, no nos dicen nada. Son muchos datos que no nos dicen nada. Esos son datos no estructurados, ¿vale? Volumen. Nos llegan muchísimos datos. Puede tratarse de valor de datos desconocidos, como por ejemplo también, para que tengáis una idea, los feeds de Twitter o flujos de clics de una página web, ya llevándolo a términos más de Internet. O el número de tabs que se hace en una aplicación móvil. O, por ejemplo, datos que se recogen de sensores de máquinas que tienen que dar una información cada vez que se produce un hito, un evento. Pues eso sería, por ejemplo, un volumen de datos que se recogería de ahí. Para algunas organizaciones, esto puede suponer pues, decenas de terabytes de datos. O sea, un volumen grande, terabytes. Para los que no estéis asociados a los términos tera, giga y todo esto, al final no es un término únicamente de Internet ni de tecnología, es un término de cantidad, ¿vale? Un mega es una medida de cantidad. Un giga, por ejemplo, para que os hagáis una idea, porque es importante que sepáis esto también en lo que es la definición del volumen de datos. Al igual que para medir el peso utilizamos los gramos, por ejemplo, pero cuando ya estamos hablando de 1000 gramos, ya no decimos, dame
2.000 gramos de patatas, sino que decimos 2 kilos. Utilizamos el multiplicador. 2 kilos son 2.000 gramos. Y cuando ya vamos a toneladas, ya no decimos un camión de 20.000 kilos, decimos un camión de 20 toneladas. Multiplicamos, en este caso, por 1.000, ¿vale? Entonces, cuando se habla de datos, se miden también en estas cantidades. Los megas, que los conocemos de todo el mundo, los gigas, luego vienen los teras, que se multiplica por 1.000 los gigas, un terabyte serían 1.000 gigas. Entonces, pues habrá organizaciones que estén recogiendo 1.000 gigas de información tranquilamente a la hora. O incluso, ya estamos hablando ya de empresas muy grandes que pueden estar recogiendo petabytes, que ya sería 1.000.000 de gigas. Entonces, entendemos que la cantidad del Big Data recoge muchos datos, ¿vale? Los datos se expanden a un ritmo que se duplica, y esto es interesante, un dato interesante, que se duplica cada 2 años, mientras que los datos generados por los humanos y las máquinas crecen a un ritmo 10 veces mayor. O sea que cada vez el mundo va recogiendo, cada 2 años se multiplica por 10 veces la cantidad de datos que se va recogiendo. Es brutal. Luego la velocidad. La velocidad es el ritmo en que se reciben los datos, ¿vale? Y al que se aplica alguna acción. Entonces, ¿a qué velocidad se recogen los datos? Pues eso que os comentaba, pues si estoy midiendo un dato de cantidad de lluvia, pues si es la cantidad de lluvia solo eso, pues se recoge muy lento. Pero si, por ejemplo, quiero recoger la cantidad de veces que un vehículo autónomo, como que hace una conducción autónoma, está registrando eventos que van sucediendo, que aparece un perro, que aparece un coche, que hay un bache, que la línea de la carretera se gira, pues estaríamos hablando de que está recogiendo decenas de miles de datos por segundo, ¿vale? Entonces la velocidad ahí de la recogida de datos es muy, muy, muy alta. Entonces, la mayor velocidad de los datos normalmente se transmite directamente a la memoria, ¿vale? A la memoria del dispositivo que está a la memoria del dispositivo en lugar de a un disco, ¿vale? Algunos productos inteligentes habilitados por Internet funcionan en tiempo real y prácticamente en tiempo real pues cogen ese dato, lo tratan y dan un resultado, ¿vale? Requieren de una evaluación y una adecuación en tiempo real y ya no almacena el dato, sino que coge el dato, lo trata y actúa con ese dato. Eh, Pensar en cómo se ha acelerado la velocidad de los datos en la última década, gracias principalmente a la expansión de Internet y las redes sociales. O sea, es, Internet y las redes sociales han ocasionado que la cantidad de datos y la velocidad a la que se están recibiendo sea enorme. Solo, por ejemplo, para una empresa, Instagram, que está recogiendo datos de millones y millones y millones de usuarios, y de esos millones de usuarios, cada usuario está subiendo una foto, está interactuando, está dándole un like a otra imagen, a un vídeo, a un reel, está escribiendo a otra persona, está reenviando una publicación que ha visto. O sea, de todos los millones de usuarios, con todas las acciones que hace cada uno, todos esos millones de datos, la velocidad a la que entran en los servidores de Instagram para luego tratarlos es enorme, es enorme. Entonces, eh, aquí, volviendo a la extrapolación que habíamos antes hablado del volumen, de lo que va creciendo, aquí lo mismo, según algunos estudios, dicen que para el año 2025 la velocidad de entrada de datos a las plataformas de tratamiento de datos se multiplique por 10. O sea que es increíble. Las fuentes de datos en el mundo del Big Data son muy diversas, o sea, se pueden obtener de muchos sitios. Os he comentado redes sociales, ¿vale? Donde esos millones de usuarios pues, comparten pues, todo lo que están haciendo. Se pueden recoger
de sensores, pues por ejemplo, para el tema del clima, no solo para la lluvia, sino el tema del viento, el tema del sol, etcétera, tema de movimientos sísmicos. Entonces, los sensores, hay sensores que recogen datos y entonces esos datos los envían. ¿De dónde más se pueden recoger datos? Pues por ejemplo, dispositivos que tenemos en el día a día, desde un móvil que nos recoge la posición de donde nos estamos ubicando, GPS, entre otras miles más de data que nos entra. Los coches envían datos totalmente, se recogen datos de los coches, de dispositivos electrónicos que tenemos en casa, que son inteligentes, como por ejemplo la televisión. La televisión recoge datos nuestros también, o cualquier otro dispositivo que sea inteligente. Por ejemplo, un Roomba, un aspirador inteligente, está recogiendo datos continuamente y los está procesando. Entonces, tenemos realmente hoy en día una capacidad de recogida de datos de muchas fuentes, y ahí es donde, pues precisamente, pues, se tienen que ir gestionando. Por ejemplo, las transacciones financieras que representan, pues, otro tesoro de información muy valiosa para velar por los patrones de consumo, por las tendencias de mercado y los comportamientos financieros, pues es otra fuente de datos de donde se recogen datos. Además, todo el tema del IoT que vamos a ver, pues todos esos, el Internet of Things, pues nos va a proveer de datos, pues en función de lo que vayamos a necesitar. Podemos resumir que, pues bueno, todas estas fuentes de datos heterogéneas, pues forman un tejido vital para el Big Data y que alimenta, pues, en los análisis profundos y revelando, pues, insights que impulsan la innovación y la forma y la toma de decisiones estratégicas de las empresas, que luego lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos la última letra, la variedad, la última V. La variedad hace referencia a los diversos tipos de datos disponibles, ¿vale? Los datos convencionales actualmente, pues, eran estructurados y podían organizarse claramente en una base de datos relacional, pero con el auge del Big Data, de toda esta recogida masiva de datos, los datos se presentan en nuevos tipos de datos que no están estructurados. Entonces, estos datos no estructurados o semiestructurados, como el texto, el audio o un vídeo, pues requieren de un procesamiento adicional para obtener significado y habilitar los metadatos. ¿Vale? Por ejemplo, pues un vídeo que se está introduciendo en Internet, en YouTube o en una red social, pues tiene que ser procesado para entender de qué es ese vídeo, de qué está tratando, y que luego, cuando ya sabemos de qué trata, poder actuar en consecuencia con ese dato. Lo mismo pasa, pues, con los textos o con los audios. Todo se procesa. Muy bien. Ahora que ya conocemos las tres Vs, pues comentaros que esas son las tres Vs principales, que realmente surgieron otras dos Vs más durante los últimos años, que es la del valor y la veracidad. Los datos, como comento aquí, pues poseen un valor intrínseco, pues sin embargo no tienen ninguna utilidad hasta que dicho valor se descubre. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que hoy en día el Big Data, pues, se ha convertido en un activo crucial. Pensar que algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, gran parte del valor que ofrecen procede de sus datos. O sea, estamos hablando que Google, Facebook, empresas tecnológicas de las más grandes del mundo, los datos, el, el- el valor que están ofreciendo viene de sus datos. Por ejemplo, pues en el caso de Google, cuando los usuarios hacen una búsqueda en Google, pues está recogiendo qué palabras clave están
introduciendo en las búsquedas los millones y millones y millones y millones de usuarios de todo el mundo en tiempo real, imaginaros la cantidad de millones de peticiones de todos los seres humanos conectados a Internet que hace una búsqueda en Google, la cantidad de búsquedas que recoge Google. Entonces, todos esos datos, más los datos sumados a los datos que puedan obtener nuestros, si lo habilitamos o no lo habilitamos, de carácter personal, de búsqueda que hemos hecho, etcétera, pues son datos que les va a ayudar mucho a tomar decisiones para crecer y para realizar cambios en sus herramientas o ofrecer herramientas nuevas o mejorarlas. Por ejemplo, la publicidad en Google, el algoritmo de publicidad que nos dice y nos recomienda las palabras clave a la hora de realizar una campaña. Cuando vas a realizar una campaña, le dices a Google, oye, mira, yo voy a vender esto, este producto concreto, ¿y qué palabras clave me recomiendas que voy a poner? Pues esas palabras clave las recomienda en base a una serie de datos que he ido obteniendo, ¿vale? Entonces aquí es un ejemplo de cómo se puede utilizar, ¿vale? Gracias a los avances tecnológicos que han habido en los últimos años y continuos, que se está reduciendo exponencialmente el coste de almacenamiento y la computación de esos datos, ¿vale? Haciendo que almacenar los datos pues resulte mucho más fácil y más barato que antes. Entonces, la tecnología, los datos, como os he comentado, o bien pasan directamente por la memoria, no se almacenan y se tratan, o bien pasan a un disco duro, se almacena y se trata el dato. Entonces, para recoger esos datos, se necesita tecnología. Esa tecnología hace muchos años era muy cara y los espacios de almacenamiento eran carísimos. Como todo eso se ha ido mejorando y se han ido reduciendo los gastos, facilita cada vez más el uso del Big Data, ¿vale? Sobre todo pues para eso, para almacenar los datos de una manera más económica y fácil. Actualmente, con un mayor volumen de Big Data más barato y accesible, pues las empresas pueden tomar decisiones empresariales pues, más acertadas, ¿vale? Aquí, pues bueno, hay que tener en cuenta que identificar el valor del Big Data pues no pasa solo por analizarlo, ¿vale? Ya que es ya una ventaja en sí misma el analizarlo. Se trata de todo un proceso de descubrimiento que requiere que los analistas, usuarios empresariales y ejecutivos se planteen las preguntas correctas y que identifiquen los patrones para tomar esas decisiones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Big Data, el poder recoger los datos y analizarlos, no es, ya de por sí es una ventaja, pero lo importante aquí es que nos sepamos hacer las preguntas correctas. Oye, este dato que estamos recogiendo, pues nos puede ayudar para esto, para lo otro, para tal. ¿Es conveniente hacer este cambio? Entonces, eso es muy importante, sobre todo el tema de la interpretación y las preguntas que nos vamos a hacer. Desafíos del Big Data. Muy bien. El Big Data, la verdad es que la promesa del Big Data es considerable, es alta, pero también se enfrenta a muchos desafíos, ¿vale? En primer lugar, ¿qué nos podemos encontrar de desafío? Pues el Big Data se caracteriza por su gran tamaño, ya lo hemos dicho, aunque se han desarrollado pues, tecnologías para el almacenamiento de datos y que el volumen de datos pues, duplica su tamaño cada 2 años aproximadamente. Entonces, las organizaciones continúan, sobre todo, esforzándose para mantener el ritmo de crecimiento de sus datos y encontrar unas maneras cada vez más eficientes y más baratas. Ya hemos dicho antes que sí que se va reduciendo, pero igualmente, a medida que somos capaces de generar más datos y vemos que mientras más datos tengamos nos beneficia más, necesitaremos también más espacio para almacenarlos. Y lo que habíamos encontrado como una solución válida a día de hoy, pues dentro de un tiempo ya no nos será tan válida.
Y entonces, eso es uno de los desafíos que se encuentran en las organizaciones. Quizás las organizaciones pequeñas, la pyme, no se pueda encontrar tanto este problema y ya a nivel tecnológico hoy ofrezca ya una solución muy válida para muchas. Para empresas mucho más grandes que van a utilizar pues, terabytes de datos o petabytes de datos, sí que va a ser un desafío importante, sobre todo cuando esos datos pues, los tienen que ir almacenando y van creciendo. Pero la cosa no se queda en almacenar los datos. Para ser de algún valor, estos datos pues deben poder utilizarse y esto depende de su conservación. Disponer de datos limpios. ¿Qué quiere decir? Que sean datos relevantes para el cliente y que estén organizados de una manera que permitan pues, un análisis significativo, ¿vale? Y esto requiere una gran cantidad pues, de trabajo. Los científicos de datos, para que os hagáis una idea, dedican entre un 50 y un 80% de su tiempo a seleccionar y preparar los datos antes de que estos puedan utilizarse. O sea, recogemos los datos y como no están estructurados o están semiestructurados, pues tenemos que prepararlos para poder interpretarlos, ¿vale? Entonces, esto realmente es un problema para todos los ingenieros especialistas en tratamiento de datos. Por último, como desafío relevante, pues comentaros que la tecnología del Big Data pues, cambia a un ritmo muy rápido, ¿vale? Hace unos años, una tecnología que es Apache Hadoop, que era una de las tecnologías más utilizadas para gestionar el tema de Big Data. A partir de ahí, pues esa tecnología se fue quedando un poco obsoleta. En 2014 entraría en juego Apache Spark y hoy en día pues el enfoque óptimo parece ser una combinación de ambas tecnologías, ¿vale? Para mantenerse al día en cuanto a la tecnología de datos que supone un desafío constante. Herramientas y técnicas de análisis. Aquí vamos a entrar un poquito ya más en las herramientas. Hay unas herramientas que son más técnicas y a lo mejor para las personas que no estéis muy dadas a la tecnología, pues la vais a encontrar un poco rara. A nivel informativo, pues es interesante que lo conozcáis. Y luego ya entraremos más en herramientas que puede utilizar una pyme, un usuario, para gestionar estos datos, ¿vale? Pero aquí tenemos que contar, por un lado, herramientas que nos van a servir para almacenar y tratar los datos y otras herramientas que nos van a servir para los análisis, ¿vale? Entonces, la pyme, pues por lo general, si lo que quiere es mejorar sus procesos, lo más en un alto porcentaje, la pyme lo que va a necesitar va a ser más herramientas para el análisis de los datos. Y dependiendo de qué otra pyme, pues ya se necesitará pues, herramientas para la captación y el almacenamiento de esos datos. Entonces, entrando aquí, a este nuevo punto, vamos a hablar de lo que es el análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Y esto es muy importante, porque estos tipos de análisis constituyen estos tres enfoques fundamentales. Son los enfoques fundamentales en el proceso de análisis de datos, ¿vale? Entonces, el análisis descriptivo. El análisis descriptivo se centra en entender y describir lo que ha ocurrido en el pasado, ¿vale? Proporcionando algo así, pues una visión retrospectiva de los datos. Utiliza técnicas estadísticas, herramientas de visualización para resumir y presentar la información pues, de manera clara y concisa. Para que se entienda un poquito mejor, un ejemplo, pues mediante gráficas de barras o de diagramas de dispersión, ¿vale? Pues mediante esas gráficas se puede hacer el análisis descriptivo para poder evaluar o revelar patrones
que estén sucediendo en el departamento de una empresa. O se puede también, mediante ese uso de gráficas y de barras, se pueden obtener pues, tendencias o características clave de un conjunto de datos, ayudando así a los analistas expertos a comprender el estado actual de una situación o de un fenómeno. O sea, recogemos un dato, se almacena, se procesa y se interpreta. Y se dice, vale, esto es lo que ha sucedido con los datos que tenemos. ¿Vale? Esto es descriptivo, nos dice lo que ha sucedido. Por otro lado, el análisis predictivo se orienta hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Pues que utilizando los modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático, se pueden elaborar predicciones o eventos futuros o tendencias. ¿Vale? Este enfoque pues, se basa en la idea de que los datos históricos, los que hemos ido recogiendo, contienen patrones y señales que suelen ser pues, extrapolados para predecir eventos futuros con cierto grado de certeza. Por ejemplo, hablando de marketing, pues si el análisis predictivo puede ser utilizado pues, para prever el comportamiento de los clientes y anticipar qué productos o servicios serán más demandados en el futuro, pues permitiendo a las empresas tomar decisiones sobre las ventas y las promociones. ¿Qué quiere decir? Si yo recojo una serie de datos y veo que por los análisis históricos durante los meses de invierno las casas consumen más electricidad, pues yo como empresa proveedora de energía voy a preparar mi central para poder llegar a ese consumo. O, por ejemplo, en las ventas de coches eléctricos, que cada vez más se están vendiendo los coches eléctricos, se van recogiendo datos para analizar y ver la cantidad de cargadores necesarios que se van a necesitar dentro de 5 y 10 años para poder suministrar energía de carga a esos vehículos. Entonces podemos hacer un análisis predictivo, en este caso a largo plazo, o lo podemos hacer también a corto plazo. ¿Vale? Volviendo, por ejemplo, al tema de la climatología, pues si vamos recogiendo todos esos datos históricos y yo sé con una cantidad ingente de datos cuándo ha ido lloviendo en la ciudad, los días que ha ido lloviendo, podré hacer un análisis predictivo por datos. Y decir, oye, pues es posible que pase esto. Es más, es que en este sentido, las empresas que vendan temas de paraguas, temas de chubasqueros, temas de botas de agua o temas de anti-inundaciones, pueden hacer predicciones futuras de cuándo puede suceder una precipitación importante y así preparar sus promociones de venta antes de que eso vaya a suceder o con mucha alta probabilidad. ¿Vale? Eso sería lo que sería el análisis el predictivo. Y finalmente tenemos el análisis prescriptivo. ¿Vale? El análisis prescriptivo pues, va un paso más allá, va un paso más allá de ofrecer solo recomendaciones y sugerencias sobre qué acciones tomar para optimizar un resultado. ¿Vale? Este enfoque combina las técnicas de análisis predictivo con los modelos de optimización y reglas de negocio para identificar las mejores decisiones a tomar ante una situación dada. Por ejemplo, en el campo de la logística, el análisis prescriptivo puede ser utilizado para optimizar las rutas de entrega, ¿vale? Asignar recursos de manera eficiente y minimizar pues, así los costes operativos. Todo ello con el objetivo de, finalmente, de satisfacer al cliente para hacer una entrega mucho más rápida
pero que a la empresa ofrecer ese servicio de entrega rápida no suponga un mayor coste, sino todo lo contrario. Entonces, ya sería prescriptivo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar esto? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para mejorar esto? En resumen, el análisis descriptivo nos ayuda a entender el pasado, el predictivo nos permite prever el futuro antes de que suceda, y el prescriptivo nos guía hacia cuáles son las mejores decisiones a tomar para alcanzar nuestros objetivos. Al final, estos tres enfoques trabajan en conjunto para ofrecer pues, insights valiosos y orientar la toma de decisiones en un mundo que cada vez está más impulsado por los datos. ¿Vale? Una vez que ya sabemos qué son los análisis descriptivos y predictivos y prescriptivos, que son importantísimos porque si tenemos los datos pero no hacemos estos análisis, no nos sirven absolutamente de nada. Pues ahora ya lo entendemos. Una vez que ya entendemos la importancia de, uno, recoger los datos y de analizarlos, vamos a ver qué tecnologías se pueden usar. Aquí iré un poquito rápido, porque al final esto es un poco más técnico y va a depender también de cada empresa a la hora de implementar cada solución. ¿Vale? Si hasta aquí alguien quiere hacer algo, decir algo, que lo diga. Vamos a las tecnologías SQL, Python y R. Vale. Estas serían las tecnologías principales para el análisis de datos. Análisis de datos. Entonces, las tecnologías de análisis de datos, como la que os he puesto aquí, que son el SQL, Python y R, juegan un papel crucial en el proceso de extracción de información valiosa, ¿vale? A partir pues, de conjuntos masivos y complejos. ¿Qué es el SQL? El SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación diseñado para gestionar y manipular bases de datos relacionales, ¿vale? Manipular y gestionar bases de datos. Es ampliamente utilizado en entornos empresariales pues, para realizar consultas, actualizaciones y análisis de datos de manera eficiente y efectiva. Luego tendríamos Python, que es otro lenguaje de programación, también es muy versátil, es muy poderoso y se ha convertido en una de las opciones más populares entre los desarrolladores y expertos en tema de Big Data. ¿Vale? Simplemente porque tiene una sintaxis clara, es muy legible y una amplia gama de bibliotecas. ¿Vale? Aquí, sin entrar mucho en detalle, algunos técnicos prefieren Python porque es más rápido a la hora de procesar datos y de recoger datos y trabajarlos que SQL. Por ejemplo, ¿qué SQL se puede utilizar para bases de datos vía web donde no se requiera una velocidad importante de tratamiento de datos? Pero imaginaros un robot. Un robot que tiene que caminar, que tiene que hacer una acción concreta y, y tiene que tratar una cantidad ingente de parámetros que le vienen de fuera, que si hay viento, que si le empujan, que si hay un escalón, que si tal. Tiene que trabajar con muchos datos, muy rápido. Entonces se utilizarían seguramente, habría programadores que utilizarían Python. R es otro lenguaje de programación, ¿vale? También muy ampliado y se utiliza más para análisis estadísticos y visualización de datos. Entre los especialistas de datos, pues realmente está muy utilizado porque ofrece pues, una amplia gama de paquetes y está diseñado específicamente para el análisis y manipulación de datos. ¿Vale? Estas tecnologías pues, no solo permiten a los analistas acceder y manipular datos de manera eficiente, sino que también ofrecen capacidades avanzadas
para realizar análisis estadísticos complejos. También hacer modelos predictivos, como habíamos comentado antes, y visualización de datos, ¿vale? Además de estas tecnologías, SQL, Python y R, pues existen otras tecnologías y herramientas de análisis de datos bueno, para que lo sepáis, pues lo comento. Serían, por ejemplo, Apache Spark, que proporciona capacidades de procesamiento de datos distribuidos a gran escala. TensorFlow, que es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Y aquí no quiero entrar en muchas más, pero estas serían las tecnologías para análisis de datos más utilizadas a nivel global. Al final, pues resumiendo, pues SQL, Python y R pues ofrecen a los analistas unas herramientas necesarias para elaborar esos insights valiosos para tomar decisiones. Muy bien, vamos a lo que es la visualización de datos, dashboards, gráficos interactivos y dashboards. Muy bien. La visualización de datos, como os pongo aquí, es parte fundamental del análisis de datos. Y vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? No os preocupéis, aquí he puesto, os haré una introducción primero. Y lo interesante aquí es unos ejemplos gráficos visualmente, que os he preparado una captura de pantalla, para que veáis qué es esto de los dashboards y los gráficos interactivos, ¿vale? Un dashboard, primero hay que saber qué es un dashboard, ¿vale? Y luego, en base a ahí, os voy a decir también dashboards más utilizados tanto para pyme como para la micropyme y la pyme. Un dashboard al final es una herramienta de visualización para proporcionar una vista resumida y en tiempo real de los KPIs. Un KPI es un dato clave de una organización y tenerlos todos en un solo lugar, ¿vale? Es una pizarra donde en esa pizarra vamos a ver los datos que yo quiero saber de mi empresa más interesantes y esos datos, esa pizarra va a estar en tiempo real, se va a estar moviendo en tiempo real. Y voy a ver esos datos al momento. No voy a tener que, como se hace hasta ahora, muchas empresas, que cojo para los datos financieros, me voy al programa de gestión, recojo todos los datos y voy introduciéndolos uno a uno, cada uno en un Excel. Y con el Excel preparo una gráfica. Eso no es Big Data. Eso es ofimática. Eres un genio utilizando el Excel, pero eso no es Big Data. ¿Vale? Big Data es, cogemos un programa que nos pueda preparar esa pizarra, que nos pueda preparar ese dashboard. Ya hay programas que ahora entraré a comentaros los diferentes programas que hay para realizar dashboards y gráficos interactivos. Y ese programa se va a conectar a vuestras bases de datos, a vuestras fuentes, a donde se recogen los datos. Se va a conectar a vuestro programa de gestión. Si estáis utilizando solo Excel y estáis introduciendo información en Excel, va a recoger esa información de ese Excel. Si tenéis un programa hecho a medida y tiene sus bases de datos en MySQL, etcétera, va a conectarse a esa base de datos. Se va a conectar a otras fuentes de datos como pueden ser Google Analytics, o se va a conectar a vuestras redes sociales, a donde vosotros necesitéis conectar, ¿vale? O se va a conectar recogiendo datos del IoT, de dispositivos, de dispositivos que estén registrando datos. Es un termómetro digital, un sensor que está recogiendo un dato de cómo está la temperatura de la chimenea para saber si tiene que enfriar, no tiene que enfriar, etcétera. Entonces, semáforos inteligentes. Pues el Internet of Things pues está enviando información sobre el tráfico para regular el tráfico de manera inteligente. Pues ese programa, el dashboard, ese programa que va a generar esos dashboards, se va a conectar al IoT, a vuestro programa de gestión, a vuestro CRM, a vuestra base de datos, a vuestros Excel,
va a recoger esa información y la va a plasmar en formato de una gráfica, en un formato que sea entendible y legible y de utilidad, para que nosotros como personas podamos interpretarlos y tomar esas decisiones, ¿vale? Esos datos son los KPIs, ¿vale? Al final, estos datos es importante determinarlos porque cuando se están recogiendo, no es, hay que entender que no voy a coger solo el dato y lo voy a mostrar en una gráfica, es que en muchas ocasiones recojo un dato de un lado, recojo otro dato del otro lado, estos dos datos los tengo que juntar y cuando los junto y los proceso, me va a extraer una conclusión en formato de número, en formato de gráfica, en formato de mapa, en formato de lo que yo quiera. Cojo un dato, cojo otro, los proceso y los muestro. ¿Veis aquí la diferencia de utilizar un Excel a utilizar un programa de gestión de datos, ¿vale? Para realizar y visualizar los datos, para realizar dashboards y hacer esa interpretación. Gráficos interactivos. ¿Qué son? Pues mira, los gráficos interactivos al final son unos gráficos que van más allá de un gráfico normal y que nos permite explorar y presentar datos de manera dinámica. Dinámica, esa es la diferencia. Permitiendo a nosotros interactuar con la información y profundizar en los detalles que sean necesarios, ¿vale? Pues estos gráficos pueden incluir funcionalidades como zoom, un filtrado, un ordenamiento, que al final va a facilitar la comprensión y el análisis de datos. Para que tengáis un ejemplo de lo que sería un gráfico dinámico, nos vamos a un mapa mundi, y ahí, por ejemplo, puedo tener marcados mis usuarios, mis clientes. Y entonces yo me voy a un país y veo en el mapa pues una redonda muy grande en un país, otra redonda muy pequeñita en otro país y otra redonda aún más pequeña en otro país. Al final ese dato, tal y como yo lo haya montado para poderlo interpretar, le estoy diciendo que me muestre en redondas más grandes a razón del número de clientes que yo tenga en esa zona. ¿Vale? Por lo tanto, de un solo vistazo, viendo las redondas más grandes, sé los países donde más clientes tengo. Más o países o ciudades. Vamos a empezar de momento así para entenderlo. Cuando yo veo, ostras, mira, yo es que la mayoría de mis clientes están en España. Tengo muchos en Francia, muchos en Italia y muchos en Estados Unidos. Pero el círculo más grande está ahí. Cuando yo le hago un zoom a ese gráfico de mapa, al final este KPI, este dato clave, nos va a servir para zonificar los clientes y poder emplear pues, acciones de marketing, de campañas, etcétera, adecuadas a donde está mi cliente objetivo. Entonces, cuando hago un zoom y abro más la visión hacia el mapa, ese círculo se multiplica y se divide. Bueno, perdón, sí, se va multiplicando o dividiendo, como lo queramos ver, y se muestran más círculos, también de otro tamaño. Y entonces ahora ya me muestra los círculos por ciudades. Y veo, por ejemplo, en el mapa de España, pues mira, o por comunidades. Tengo dentro de España, pues el círculo más grande lo tengo con diferencia en Cataluña. Pues me voy a Cataluña y cuando hago el zoom, se me empiezan a ver más círculos, también con otros tamaños, sobre ciudades. Y así puedo identificar en qué ciudad tengo más. De una manera muy rápida, ágil y fácil para mí, como responsable de marketing, puedo ver dónde está mi cliente más potencial. Pues mira, pues de todos los países me centro en España y de España me centro en la comunidad de
en Cataluña y dentro de Cataluña me centro en Barcelona. Y ahí me voy a ver gracias a ese gráfico interactivo. ¿Vale? ¿Qué herramientas tenemos para gestionar dashboards y gráficos interactivos? Pues aquí apuntaros porque es muy interesante. Una de ellas es Tableau. La pongo aquí en el chat, ¿vale? Tableau. Otra de ellas es una de Microsoft, que nosotros la utilizamos mucho, ¿vale? Es de muy fácil gestión, bastante económica, más económica que Tableau. Es Power BI, que es de Microsoft. Y luego tenemos otra herramienta gratuita que también funciona bastante bien, siempre depende de los datos que tenemos que procesar, cómo los queremos ver y cómo los queremos tratar, ¿vale? Que sería Google Data Studio, ¿vale? Estas son muy populares y nos permite pues, hacer gráficos interactivos para poder ver pues, la información de manera más fácil. 4 detalles. De Tableau se conoce mucho porque sus visualizaciones avanzadas y dinámicas son muy atractivas, sobre todo para los analistas de datos, y te permiten hacer muchas conectividades e importar datos de diferentes fuentes. Respecto a Microsoft, pues yo creo que sería la más popular quizá de las 3 que os he comentado. Una de las ventajas que tiene es que te ofrece integraciones con Excel, con SQL Server, ¿vale? Además de poderlo conectar con otra base de datos. Pero sobre todo, para empresas que su origen o su fuente de datos sea Excel, pues Microsoft Power BI sería lo más idóneo. Y luego tendríamos pues, Google Data Studio, que es una herramienta gratuita para generar dashboards y informes interactivos. Y sobre todo aquí se utiliza mucho para utilizar informes sobre Google Analytics, desde Google Sheets. También te permite conectar con otras fuentes, pero obviamente al final cada plataforma va a trabajar mejor hacia la fuente de datos que esté propia de ellos. Para ir acabando ya este punto, pues comentaros que la visualización de datos efectiva implica seleccionar el tipo del gráfico más adecuado para poder comunicar. Por ejemplo, lo que os he comentado, para zonificar a un determinado tipo de persona o zonificar zonas de incidencias. Por ejemplo, tengo un cliente que vende baterías de todo tipo, baterías para almacenar energía, para todo tipo de dispositivos, no para móviles así, sino ya son para dispositivos más bien industriales. Estas baterías tienen que soportar y estar preparadas para altas temperaturas y bajas temperaturas. Pues nos pidió zonificar de manera visible dónde podía tener más problemas, dónde identificaban más problemas, más incidencia sus baterías. Entonces la batería tiene un dispositivo IoT que cuando tiene una incidencia la comunica por 3G, la comunica a un servidor, ese servidor recoge la incidencia, el tipo de incidencia y dónde está esa batería. Entonces visualmente sabe dónde hay más incidencias, en qué zonas hay más incidencias y además también sabe cuáles son las incidencias más comunes y eso también le puede ayudar a identificar patrones que le puedan ayudar después a ayudar o a prever, hacer un mantenimiento predictivo. Pues yo puedo hacer una predicción de que en la zona de Girona suelen estropearse más las baterías por esto y en esta época, por lo tanto, voy a hacer un mantenimiento predictivo a esa zona antes de que sucedan los errores. Porque cuando hay un error, se cae la empresa y es un problema. Entonces, de esa manera, se pueden utilizar esos datos en este ejemplo. Eh, Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Julián. Hola, buenos días. Una preguntita, ¿me permites? Dime. Mira, estaba con el tema este de las herramientas de visualización que comentabas, bueno, las diferencias entre una y otra. Sí. ¿Realmente el hecho de utilizar Power BI, Tableau o Google Data Studio depende
únicamente de las herramientas complementarias con las que trabajes, como comentabas lo de Excel. Por ejemplo, si tu empresa trabajas con Excel, entonces realmente es recomendable trabajar con Power BI o depende también del sector, porque igual Power BI tiene una serie de herramientas que no va a tener Google Data Studio o alguna otra. ¿Realmente depende única y exclusivamente de las herramientas complementarias? Muy buena pregunta, Julián. No, no depende única y exclusivamente de esto. Al final va a depender del sector al que te dediques, del dato que lo vayas a recoger, cómo lo quieres recoger y cómo lo vayas a tratar. Al final, si tú estás utilizando Microsoft Excel, porque lo tienes en Excel, por decir algo, y sin embargo quieres tener todo en un dashboard con Data Studio, pues al final es mirar la manera de coger los datos desde ahí. O sea que va a depender de cada empresa, no solo de la fuente. Yo simplemente comentaba lo de la fuente porque al final, si tú ya estás utilizando Google Sheets, pues, lo más normal es que vayas a utilizar un Data Studio que tendrá mucha más conectividad y estarán mejor preparadas las conectividades que no con un Microsoft Excel. Pero que al final en cada sitio tienes que ver y hacer el planteamiento. Al final siempre yo recomiendo hacer un estudio en cada empresa. Perfecto, sí, me lo comentaba porque yo sí que trabajo con Microsoft Excel, Microsoft SQL Server también, entonces trabajo con Power BI, pero bueno, nunca he probado las otras dos herramientas, por eso lo preguntaba también, pues a ver si era interesante pues introducirse en ellas. Pues muy bien, Julián, muy buena pregunta y Mm. no sé si te he podido contestar. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Gracias. A ti, Julián. Cualquier otra persona que esté conectada, si quiere hacer una pregunta, una intervención, directamente que se lance y sin problema. Pues nada, pues ya para ir resumiendo esta parte ya de visualización, pues tenemos que, en resumen, la visualización de datos es importantísima para poder interpretar los datos de una manera que nos ayude a tomar decisiones. Una de las cosas interesantes de estos dashboards es el tema de los gráficos interactivos, ¿vale? Y saber que esto es una parte fundamental para el análisis moderno de datos. O sea, que al final nos va a permitir explorar y entender y comunicar la información de manera mucho más efectiva para tomar las decisiones, tanto un equipo directivo o como si nosotros somos ese equipo directivo para tomar esa decisión. Muy bien. Vamos ahora a ver, como os comentaba, unos ejemplos de lo que serían dashboards, ¿vale? Lo puede haber de muchas maneras. Sobre todo, cuando veáis esta imagen, no penséis que todos los dashboards son iguales y todas las gráficas son iguales. Esto es un ejemplo. Y como este ejemplo, pueden haber 10.000 más, ¿vale? Al final, cada uno tiene que ver las cosas como la visualización de ese dato, cada uno lo va a interpretar como quiera, de la manera que le resulte más fácil entender ese dato para tomar esa decisión, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería, he hecho una captura de pantalla de un Microsoft Power BI, ¿vale? Esto sería un reporte de Instagram. Pues aquí pues, se reportan el número de seguidores, en una gráfica pues se quiere ver cómo ha ido evolucionando, con una gráfica comparativa del año anterior, y que en un solo vistazo pues, se pueda ver las impresiones que tiene, el engagement, etcétera, los likes que se tiene en comparación también con las impresiones, etcétera. Aquí, por ejemplo, es otro gráfico que se puede utilizar en un dashboard, también en este caso también de la audiencia de Instagram. Mirad lo que os comentaba aquí en el mapa de los círculos, ¿vale? Pues aquí en este mapa de círculos, pues vemos donde hay un círculo mayor, donde hay una mayor audiencia de Instagram para esta empresa, pues cuando vaya haciendo zoom, estos círculos se van a mover para ir dándole más información a medida que se va acercando hacia ese país en concreto y esas ciudades. Y aquí, por ejemplo, también, pues, en el gráfico de la derecha, pues, para ver el tipo de audiencia por edades y por género, ¿vale? Pues, de una manera visual
pues aquí la empresa sabe que su mayor audiencia es de 25 a 34 años y casi todo y con mayor presencia de público femenino, ¿vale? Entonces dice, vale, pues yo ya sé que mi mayor audiencia es público femenino de 25 a 34 años, es donde quiero centralizar mis esfuerzos, ¿vale? Aquí tenemos otro dashboard diferente, con otro tipo de gráficas, tema de landing page. Este ya sería algo más parecido a lo que sería un Google Analytics, donde nos dicen las páginas más visitadas, etc. Quizá el dashboard que todo el mundo tendrá más a mano si tiene una página web y que debería de tener más a mano es el Google Analytics. Al final, cuando un desarrollador te hace un proyecto de web, vamos, hoy en día yo que llevo desde que fundé mi empresa 25 años desarrollando proyectos web, en todos, desde el año 99, creo, no sé si existía ya Google Analytics, desde que existía prácticamente y desde que existimos nosotros, en todos los proyectos ponemos Google Analytics. Entonces, si tenéis una web, seguramente tendréis el acceso, podéis consultar y eso sería un ejemplo de lo que sería un dashboard, ¿vale? Esto es otro ejemplo de un dashboard donde aquí se ha puesto de una manera más diferente gráfica, pues las conversiones, los clics y la visibilidad, de manera que se pueden ver por meses y ver gráficamente esa comparativa, ¿vale? Muy bien. Ahora que ya hemos visto la parte de dashboards y visualización, vamos a ver cómo funciona el Big Data, ¿vale? Sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la integración y la gestión y el análisis. Lo primero que debemos asimilar es que el Big Data aporta nuevas perspectivas que abren paso, pues, a oportunidades y modelos de negocio. Y eso es así. O sea, si no recogiéramos datos, si las empresas no recogieran datos, difícilmente podrían crear nuevos modelos de negocio o determinar nuevas cosas, nuevos productos o nuevos servicios en función de los datos. Entonces, es importantísimo tener esto en cuenta, porque si queremos ir más allá, al final, tanto si estamos creando un producto como si estamos dando un servicio, los datos nos van a ayudar a mejorar eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona el Big Data, comenzando por la integración. El Big Data concentra datos de numerosas fuentes y aplicaciones distintas, como hemos visto hasta ahora. Los mecanismos de integración de estos datos convencionales, como sería extraer, transformar y cargar, ¿vale? Lo que se conoce como ETL, es Extract, Transform and Load. Generalmente, pues esta integración de datos convencionales generalmente no están a la altura de lo que deberían de estar. Entonces, analizar conjuntos de Big Data de 1 o más terabytes o incluso ya otra cantidad ingente de datos, que sería ya petabytes, pues cuando estamos hablando de este tamaño, pues requiere de unas estrategias y tecnologías importantes. Por ejemplo, Tesla, que recoge todos los datos de sus vehículos, de todo lo que están haciendo en todo momento, de a qué velocidad van, por qué ruta van, qué problema tienen, cómo está funcionando el motor, etcétera. Todo. Pues imaginaros la cantidad de datos de todos los millones de vehículos, ya solo un vehículo, la cantidad de millones de datos que recoge durante su uso cotidiano en un mes, pues imaginaros multiplicar eso por todos los millones de vehículos. Es una aberración. Entonces, tiene que haber una estructura de integración que ayude a gestionar todo eso, ¿vale? Y durante esa integración, pues es necesario
incorporar datos, es procesarlos, asegurar de que estén bien formateados, de que ese dato cuando lo cojamos esté en el formato correcto que necesitamos para poderlo gestionar, ¿vale? Para que después los analistas puedan utilizarlo. Si recogemos un dato y ese dato no hay manera de interpretarlo porque no tiene un formato correcto, no sirve absolutamente de nada. Y aquí, dentro de cómo lo tenemos que recoger, va en función de cada empresa y cada proyecto. Como el ejemplo que os he puesto de uno de los clientes del tema de baterías, el dato que recogía del sensor, del IoT, era un código. Pues bueno, pues ese código a mí no me dice absolutamente nada, pero tenía que recogerse en ese código, en número. No se podía recoger, no tenía que recogerse en otro dato. Pues bueno, pues se recoge en número, en un número decimal. Y ese número decimal, dentro de una base de datos relacional, está identificado con una incidencia, con un tipo de problema, para luego mostrar otras gráficas del tema de los problemas que hay. Punto número 2, importante de funcionamiento del Big Data en la labor de gestión, ¿vale? Como hemos dicho, el Big Data requiere de almacenamiento. Pues la solución de almacenamiento puede residir en la nube, en el cloud, on-premises o en ambos, por ejemplo. Puede almacenar sus datos, el Big Data puede almacenar sus datos de cualquier forma que se desee e incorporar pues, los requisitos de procesamiento de su preferencia y los motores de procesamiento necesarios a dichos conjuntos de datos on demand, bajo demanda. Muchas personas eligen pues, lo que son al final almacenamientos en función de donde estén sus datos residiendo, ¿vale? Es posible que para una medición de un dato concreto pues lo más idóneo sea la nube para tratar los datos a nivel genérico. En otros lados, a lo mejor es solo en el dispositivo. El mismo dispositivo recoge la cantidad ingente de datos, procesa una parte de ellos y envía otra parte. ¿Vale? Entonces puedo recoger los datos, procesar una parte y enviarlo. Normalmente no suele ser así. Normalmente el dispositivo recoge datos y lo envía en el formato adecuado para que sea en otra plataforma la que haga el procesamiento. ¿Vale? Con esto lo que quiero decir es que a nivel de gestión no hay un funcionamiento único, sino que hay diferentes funcionamientos. ¿Vale? Tener en cuenta que al final el almacenamiento de la nube está aumentando progresivamente, dado que al final pues, los requisitos técnicos actuales son cada vez más compatibles, las conectividades son mayores, son más rápidas y la capacidad de procesamiento de la nube cada vez también es más rápida. Así que la gestión de datos realmente en la nube se está convirtiendo como una vía muy, muy interesante. Y luego, por último, tenemos el tema del funcionamiento en función de análisis. Pues aquí, al final, hacer lo que es la inversión en Big Data, pues se rentabiliza en cuanto se analizan y se utilizan los datos. Es así. Si no analizamos, si no utilizamos los datos, por muchos datos que estamos recogiendo, como no podemos, si no los analizamos, no podemos obtener resultados que nos digan, oye, mira, esto es lo que pasa y nos permita tener una decisión, pues, ¿qué más da, no? De ahí. Entonces empezaremos a rentabilizar los datos cuando realmente estemos utilizando y procesándolos, ¿vale? Es importante para eso pues tener claridad y sobre todo se utilizan mucho los análisis visuales. Para eso los dashboards con gráficos dinámicos, para poder interpretar de manera muy visual qué es lo que está pasando y que nos permita tomar esas decisiones y compartirlos con el equipo. Ahora ya pasamos al punto número 3. Son la 1:43, vamos en tiempo. Como os comentaba, son 4 apartados. Nos falta este tercero en el que entramos ahora, que es el uso de datos para la toma de decisiones estratégicas. ¿Vale? Y por último, vamos a ver
el punto número 4, que son los ejemplos y casos de éxito de diferentes empresas. Si tenéis alguna pregunta durante el monólogo que parece que estoy haciendo, pues me lo decís, porque me siento un poco solo, porque Julián sí que ha intervenido, pero no sé los demás. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda que os pueda resolver antes de que sigamos avanzando? Me espero un minuto a ver si alguien tiene alguna duda. Y si no, voy para adelante. Muy bien. Perfecto, pues de momento ninguna duda. Pues ahora vamos ya por el uso de datos para la toma de decisiones estratégicas. ¿Vale? Esto es muy interesante. Al final, el éxito de las empresas va a depender, de las empresas modernas, va a depender de las decisiones que tomemos. Y estas decisiones tienen que estar basadas en datos. ¿Vale? No podemos tomar decisiones a lo loco, ni decisiones por intuición, ¿no? Porque mira, yo creo que a nivel de ventas sí nos están pidiendo mucho este producto y creo que tenemos que hacer focus en este producto para vender. O, ostras, yo creo que a nivel de producción tenemos que comprar una máquina nueva porque no damos abasto, ¿no? Pues, bueno, pues a lo mejor si hacemos un análisis predictivo, veremos que no tenemos que comprar ninguna máquina nueva para la producción, porque según las predicciones no vamos a estar produciendo, no vamos a tener demanda de eso. O sí que vamos a tener que comprar una máquina nueva, porque el análisis predictivo nos dice que vamos a tener en un futuro más pedidos y no vamos a dar abasto. ¿Vale? Mira, también como análisis predictivo y como ejemplo de análisis predictivo, hace ya algunos años implementamos para un taller mecánico, para una cadena de talleres mecánicos de coche, de automóvil, análisis predictivo basados en el histórico de incidencias, de averías que tenían. Entonces, era un taller multimarca y bueno, entonces para poder dar un servicio de reparación mucho más rápido, se hizo un proyecto donde se podía recoger la marca y modelo de vehículo, la incidencia que tenía y el tipo de pieza que necesitaba para sustituir. De manera que les ayudó a hacer una previsión de stock y como dato curioso, pues resulta que para la época de Semana Santa había dos marcas de vehículos, no las voy a decir ahora para no hacer publicidad, en las cuales se necesitaban, tenían un alto volumen de demanda de pastillas de freno. No me preguntéis por qué. Los datos lo recogían así. Entonces, pues bueno, pues al final les ayudó, como dato referente y curioso, a hacer, no solo en ese producto, sino en otros más, pues en ese producto concreto que os estoy hablando, una previsión de stock que les permitía pues acelerar mucho más las reparaciones en taller. ¿Vale? Entonces, Una pregunta, Pablo, dime. en relación a ese ejemplo que ponías. En ese caso, porque claro, yo cuando me imagino un taller de estos, un taller multimarca, me los imagino no tan desarrollados a nivel tecnológico. La extracción de datos, ¿cómo se hacía en ese caso? ¿Era algo, o sea, esos datos, digamos, de las piezas que se necesitaban y tal, eran una extracción de datos que se hacía a mano? O sea, ¿lo metían ellos manualmente en el sistema y luego esa información la recogíais vosotros? ¿O era algo que iba en automático? En este caso era manual. Lo ideal hubiera sido poderlo hacer automático, donde ellos insertan en su programa de gestión el material que tiene que ser de todo eso, y como ya lo están introduciendo para hacer luego los albaranes y las facturas de eso, pues hubiera sido interesante, pero no había manera de podernos conectar a su programa. Y por más que intentamos, los desarrolladores de su programa bloqueaban y no querían bajo ningún concepto abrir su conectividad. Incluso le pedíamos, bueno, desarrollad vosotros una API
para conectarnos aquí. Nada, que no ni desarrollamos API ni os conectáis de ninguna manera, que no hay manera. Entonces, pues bueno, pues al final tenían que introducir en una base de datos que le creamos ellos eso manualmente. Vale, perfecto. Hubiera sido idóneo podernos conectar a su programa para que no tuvieran que hacer ese proceso, porque ya lo hacían una vez, no lo tienen que hacer dos. Claro, sí, totalmente. Pues muchas gracias por la intro. Mm. Entonces, a ver, pues la toma de decisiones basada en datos, como digo, es fundamental. Otro ejemplo que os pongo, pues por ejemplo, pues un equipo de Fórmula 1, pues va a correr yo que sé, aquí en Montmeló y tiene que adecuar el coche a las condiciones que van a tener meteorológicas. Y se basan en un histórico de condiciones meteorológicas, en un análisis predictivo de condiciones meteorológicas, en el grip actual que mide del asfalto, y en base a eso y las temperaturas y todo, dicen, pues bueno, pues a Montmeló vamos a llevar el coche con este paquete de configuración y no con otro. Por ejemplo, ya sabéis que en los que no sois amantes de la Fórmula 1, os lo digo, en circuitos donde el calor es mayor, que son temperaturas muy elevadas, las bocas de aire, las entradas de aire de los flujos de aire son más grandes, ¿vale? Pues entonces, en base a una serie de datos y de históricos y de todo, preparan el coche de una manera o de otra. Asimismo, en todos los entrenos van parametrizando, van recogiendo una cantidad de datos impresionantes que luego utilizan para aplicar mejoras en los coches. Yéndonos al campo al mundo de los negocios, había una película, no recuerdo cuál era, en la que hacían operaciones de compra y venta de valores. Si alguno de aquí la sabe y la dice, genial, ¿vale? El título, yo no me acuerdo, no me llega a la cabeza ya para todos. Mi capacidad cerebral de almacenamiento de datos no está en los petabytes todavía. Entonces, aquí en esta película, esta empresa que operaba, que hacía operaciones de compra y venta de valores en el mercado bursátil, tenía un programa que hacía esas operaciones, ¿vale? De manera automática. Y para hacer eso, se dio en la película, que está basada en hechos reales, tienen que recoger esos datos de manera rápida para que la operación se trate de la manera más rápida. Y en eso empiezan a tomar datos y dicen, es que la conexión que tenemos de Internet, con la conexión que tenemos, podemos hacer la operación ahora mismo, pues, no sé, me invento, no me acuerdo el dato exacto, pero podría ser en 0,30 segundos. Dice, yo a nivel técnico, a nivel tecnológico, decía los que trabajáis, creo que podríamos mejorarlo si tuviéramos una conexión directa hacia aquí, hacia Wall Street, una conexión directa de Internet. Y para eso tenemos que atravesar tantas ciudades, hacer esos puentes, tal, no sé qué, y costaría tantos millones lanzar una línea directa de conectividad de Internet hacia allí. Y dice, vale, ¿y eso en qué se traduce? ¿En qué ganamos? Pues mira, ganaríamos que en lugar de hacer operaciones en 0,30, en nuestro programa las haría en 0,15. Y al ganar esa ventaja, podríamos ganar muchísimos millones en todas las operaciones que se están haciendo, en todos los millones de operaciones. Ganando esa ventaja de 15 centésimas. ¿Vale? Pues al final, esa recogida de datos proporciona a la empresa la capacidad de decir, voy a invertir no sé cuántos millones en tirar una línea directa contra Wall Street para que mi programa pueda ser más rápido para que podamos operar mucho más rápido, con una centésima más rápido. Muy bien. Dicho este otro ejemplo, pues pasamos ahora pues a detallar un poquito más, ¿no? el concepto de la toma de decisiones. Al final, utilizar los datos para respaldar las decisiones va a permitir a las empresas minimizar el riesgo y maximizar las oportunidades de negocio, ¿vale? Al tomar estas decisiones, pues
informadas y fundamentadas en hechos que está pasando y no en suposiciones o intuiciones de la persona financiera o de las intuiciones del responsable de ventas o el de marketing o del responsable de marketing digital que dice, ostras, pues yo creo que aquí en redes sociales, en Instagram podemos vender más. A lo mejor no. Analizar los datos relevantes, pues las empresas pueden identificar tendencias emergentes, prever cambios en el mercado, anticipar las necesidades del cliente, lo que al final pues, va a proporcionar pues, una ventaja competitiva y significativa. Eso, por ejemplo, uno de los reyes, que por cierto no lo he puesto en los ejemplos finales, es Amazon. Amazon, mira, lo tiene que haber puesto. Ahora me arrepiento. Pero bueno, Amazon es uno de los reyes en la utilización de los datos. O sea, análisis de datos de qué están comprando el consumidor, qué es lo que está haciendo, cada cuánto lo compra, dónde se está comprando según el qué, para luego tomar decisiones en los almacenes estratégicos de las ciudades qué productos deben de estocar y qué cantidad de estocaje deben de tener para poder servir en los plazos que ellos quieren servir. ¿Vale? Al final, la toma de decisiones basada en datos pues va a fomentar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas dentro de la organización, pues porque las decisiones se basan en evidencias objetivas. ¿Vale? Además, va a permitir que las empresas puedan evaluar el rendimiento y el impacto de sus acciones, ¿vale? Para tomar esas estrategias en procesos empresariales. Esto, por un ejemplo, pues para evaluar el rendimiento y el impacto de mis acciones a nivel de marketing, se podría traducir en el análisis de los datos en campañas de publicidad. Y dentro de las campañas de publicidad, que pueden ser campañas de publicidad offline, pues en una revista, en radio, en televisión, etcétera, en una pancarta, junto con acciones que se hagan online, pues tomando todos los datos de lo que está sucediendo, sabiendo pues, el índice de conversión, lo que me ha costado el coste de adquisición de cliente por cada uno de los canales que he usado para captar el cliente. Pues si hago el coste de adquisición de cliente, si sé y a través de mis programas y tengo el dato del ticket medio, y aparte del ticket medio también consigo a través de los datos, el ticket medio es, pues si tengo 1000 clientes, uno me compra una media de 400 euros al año, el otro me compra una media de 1000, mi ticket medio será de 650 euros ticket medio, ¿vale? Cuando tú tienes esa información de ticket medio, la que os he dicho antes de coste de adquisición del cliente, si quieres por canal, y las veces que compra ese cliente al cabo del año, de media, cuando tú tienes todas esa media, puedes extraer un dato muy relevante que es el lifetime value de una empresa. Por lo tanto, obteniendo todos estos datos, extrapolándolos, sé que, ostras, al final un cliente me cuesta traerlo a la empresa 500 euros, hacer un cliente nuevo, pero que su lifetime value, el valor de vida de ese cliente, es de 2000, porque me va a hacer, ahora me invento, 2 compras al año de 500 euros de media y normalmente pues lo voy a tener 2 años. A los 2 años el cliente se me va, ya no sigue, no consigo tener a un cliente cautivo más de 2 años. Pues si tengo esas 4 compras en 2 años de un ticket medio de 500, el lifetime value es de 2000. Me ha costado traer el cliente 500 euros, ya sé que me sale a cuenta hacer las campañas de publicidad en Google y me tengo que olvidar de hacer las campañas de radio, porque en radio un cliente me cuesta 300 euros, pero el lifetime value de un cliente de radio es de 600. ¿Vale? Pues cogiendo todos esos datos y montándote un dashboard a nivel de marketing y estrategia de ventas,
puedes llegar a esas conclusiones, ¿vale? En resumen, nuestras decisiones tienen que estar basadas en datos y para eso tenemos hoy en día la gran oportunidad que nos ofrece el Big Data. Importante. Departamentos de las organizaciones donde se puede aplicar el Big Data. Pues prácticamente os diría que el Big Data se puede aplicar a cualquier departamento. Y si no, os invito a todos los que estáis aquí a que me digáis un departamento de una empresa a los que creáis que el análisis de Big Data no se puede emplear de ninguna manera. Y ya veréis cómo el Big Data se puede emplear. Seguro. Entonces, ahora voy a decir los departamentos que normalmente suelen ser más susceptibles de implementar herramientas de Big Data y dashboards para poder tener esas gráficas que nos permitan tomar decisiones. El primer departamento importante que he puesto en el listado, y no por ponerlo primero, tiene que ser el más esencial, el administrativo. Pues aquí en el administrativo nos va a permitir a la organización optimizar los recursos financieros de la empresa, basados en los datos que se están obteniendo. A nivel técnico, pues por ejemplo, para hacer un mantenimiento predictivo de equipos o para hacer una predicción de empresas que den servicio y soporte, de llamadas, etcétera. Mira, un ejemplo. Y este ejemplo lo saco de una telefónica, no voy a decir la marca de la empresa telefónica. Cuando digo telefónica no es la marca telefónica, sino para que entendamos que es del sector de las comunicaciones, de las telefonías, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los servidores, esto desde hace muchos años, los servidores que utilizaban para poder gestionar las llamadas, y eso lo sé por un técnico que había ahí, cuando había una previsión de nieve, aumentaban la capacidad de sus anchos de banda para intentar que la red no se cayera, ¿vale? Aún así se acababa cayendo, pero sobre todo cuando empieza a nevar, fijaros que ahora ya no tanto, pero antes sí que se colapsaban las líneas de teléfono. Luego con el tema de WhatsApp, incluso WhatsApp alguna vez cuando ha nevado en zonas donde no es propio nevar, dice, oye, que te envío un mensaje y no lo has visto todavía. Y pasa un cuarto de hora cuando se ha podido enviar el mensaje. Se colapsan algunos servidores con efectos meteorológicos. Imaginaros cómo puede un efecto meteorológico impactar sobre una empresa tecnológica, como ejemplo. Aquí, Pablo, queda mucho, deberíamos ir acabando. En principio, tenía yo programado que era hasta las 2:30, me dijeron hasta las 2:30, y queda la parte de ejemplos. Si queréis voy un poquito más rápido, ¿vale? Y voy resumiendo. En los departamentos de análisis, mira, vamos a ir al caso de marketing. En marketing, el departamento de marketing se puede utilizar para segmentación de mercado, también para la predicción de tendencias y preferencias, para la optimización de estrategias publicitarias, para la evaluación del impacto y retorno de la inversión que hemos comentado, para la optimización de experiencia de cliente. Para un departamento logístico se puede utilizar voy un poquito más rápido, disculpadme si veis que voy con la mecha puesta, pero es que no, quiero llegar en principio lo tengo pautado para 30 minutos, pero voy un poquito más rápido. Optimización de rutas de entrega. Al final, para poder, si recopilamos análisis de datos de tráfico en tiempo real y las condiciones del clima y la demanda de productos, pues podemos realmente optimizar esas rutas para poder hacer entregas rápidas y disminuir los costes.
Se puede utilizar Big Data para gestión de inventarios, para medir el análisis de datos de inventario en tiempo real y el uso de algoritmos predictivos, como os he puesto el ejemplo del taller, para la planificación de la demanda. Amazon lo hace mucho, análisis de predicciones para demanda futura de productos, para el seguimiento y monitoreo de activos, con el IoT, con la Internet of Things, cuando tengo un dispositivo, una placa solar, por ejemplo, y yo como empresa instaladora quiero saber el rendimiento de cada placa. Al saber el rendimiento de cada placa, puedo monitorear cómo está funcionando la instalación en mis clientes y poder actuar en temas de mantenimiento o en temas de mejora de funcionamiento, o avisar al cliente, oye, tu placa no está funcionando, no está rindiendo, has hecho limpieza, etcétera. O sea, dar un mejor soporte y servicio. Por ejemplo, también para la gestión de la última milla, ¿vale? La gestión de la última milla es el gran problema logístico de poder llegar al cliente en esa última milla y poderlo encontrar y poder hacer la entrega a nivel geográfico lo más precisa posible. Que aquí están incluso planteando hacer entregas en función de donde se encuentre el cliente. Ya no es, oye, entrégamelo en esta dirección y ahí tienes que esperar y estar ahí. Ahora también uno de los proyectos que hay en algunas empresas logísticas es hacer entregas si el cliente está en ruta, está moviéndose, decir, oye, que te hago la entrega y estás aquí y espérate que se te puede entregar tal, no sé qué. O sea, es brutal lo que se está haciendo. Se está intentando hacer también. El IoT. El IoT ya os he hablado un poquito, voy a ir más rápido, que es conectar los dispositivos en Internet de las cosas. IoT, Internet de las cosas, Internet of Things, y está pensado para poder conectarnos a que los dispositivos, el hardware, se conecte y envíen datos para poder hacer, pues eso, el monitoreo, optimización de productos industriales, hacer ciudades inteligentes, mejorar, por ejemplo, el flujo de tráfico y mejorar la movilidad en las ciudades, mejorar el tema de la contaminación. Bueno, aquí dentro del IoT se puede emplear para muchísimas cosas. En temas deportivos, pues saber mejorar el rendimiento deportivo de las personas. Te pones dispositivos que te miden tu rendimiento, tu frecuencia cardíaca, velocidad, lo que corres, lo que no corres, los saltos, lo que no saltas, etcétera, y puede ver las mejoras o puntos de mejora a nivel físico, ¿vale? Atención médica personalizada gracias a dispositivos que puedan controlar diferentes datos del paciente y en base a eso poder aplicar actividades correctivas a nivel médico. En la agricultura, pues también saber si una parte del campo está más húmeda o menos húmeda, la otra está más seca. Vamos a regar en función de las necesidades propias del campo, no hacer un riego masivo, sino ya un riego más determinado. O, por ejemplo, la recogida de cosecha, eso ya hace muchos años que a nivel de IoT, de Big Data, se analizan cómo están las cosechas a través de satélite, imágenes satélite, y a través de ahí, y varios sistemas y Big Data, pueden saber qué parte es la idónea de recoger. Y ya no recogen toda la cosecha, sino que van recogiendo la más óptima. ¿Vale? Otra de las cosas interesantes del Big Data es que la inteligencia artificial, que está tan de moda ahora, también utiliza el Big Data, y es súper importante el Big Data, ya que nosotros pensábamos hasta ahora que necesitamos los datos para obtener, para interpretarlos y tomar decisiones, pero es que nosotros no somos los únicos que pueden tomar decisiones. Lo que es la inteligencia artificial también puede tomar decisiones por nosotros en base a unos datos, ¿vale? La inteligencia artificial al final va aprendiendo a pensar y a razonar y a planificar, y puede llegar a tomar decisiones de manera autónoma con los datos que está obteniendo.
Entonces, la IA juega un papel fundamental en el análisis y en la interpretación de grandes volúmenes de datos para alimentar el flujo constante de datos hacia el ecosistema del Big Data. O sea, es brutal. O sea, al final ya vamos a utilizar inteligencia artificial que nos ayude a interpretar los datos para hacer análisis predictivos, personalización de experiencias o automatización de procesos. Aquí me gustaría extenderme, pero para ir cumpliendo un poco el timing, que es hasta las 2:30, pues voy a ir un poquito más rápido. Cuando acabe la presentación, si alguien quiere la transcripción de todo esto, donde va a ver un poquito más en detalle esto que estoy diciendo, que la pida y la ofreceré con mucho gusto, ¿vale? La inteligencia artificial también, gracias a los datos, va a poder hacer diagnósticos médicos sin necesidad ya de que sea un doctor quien tenga que tomar tenga que realizar ese diagnóstico. Sinceramente, llámame de la vieja escuela, y a pesar de que me gusta mucho la tecnología y a pesar de que los humanos nos podemos equivocar, de momento yo creo que también me asusta un poco que una inteligencia artificial sea capaz de diagnosticar algo y como estoy seguro de que acierte, ¿no? Pero bueno, cada vez más tenemos que confiar en esto. Y bueno, y también serviría la inteligencia artificial unida con el Big Data para optimizar la cadena de suministro. Mejores prácticas, casos de éxito y mejores prácticas. Ya estamos acabando. Última parte y vamos a ir rápido. ¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar con éxito un proyecto de Big Data? Pues mirad, prácticamente tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Uno, alinear. Otro, mitigar. Y otro, optimizar. ¿Alinear qué? Alinear el Big Data con los objetivos empresariales específicos, ¿vale? De nada sirve empezar a obtener datos si no tenemos claros los objetivos empresariales. Primero, tener claros esos objetivos. Cuando tenemos claro cuáles son nuestros goals, cuáles son nuestros objetivos, tendremos claro los KPIs, los puntos clave que tenemos que medir. Y cuando tenemos claro los puntos clave que tenemos que medir, entonces podemos hacer un proyecto de Big Data, porque sabremos qué datos tenemos que recoger y de dónde. Pero si no tenemos claros nuestros objetivos, ¿cómo vamos a decir qué tenemos que recoger y de dónde tenemos que recoger? Luego tenemos mitigar la escasez de habilidades con estándares de administración. Al final, uno de los mayores obstáculos para beneficiarnos del Big Data es la escasez de habilidades. Entonces, podemos mitigar el riesgo asegurándonos incorporar pues, un programa de administración de TI, de tecnología, considerando y decidiendo y según las decisiones relativas al Big Data, lo que comentábamos antes. Voy a utilizar una plataforma, voy a utilizar otra, pues va a ir en función del proyecto que queramos hacer y de las habilidades, ¿vale? Al final, las organizaciones que implanten soluciones y estrategias del Big Data, pues deben evaluar sus necesidades de habilidades de forma pues, temprana y frecuente, ¿vale? Esto puede lograrse mediante la impartición y formación de formación o la formación cruzada entre recursos existentes y la contratación de nuevos recursos. O sea, al final es, si yo no sé de esto, o contrato a alguien o contrato a un externo que me ayude con este proceso. Optimizar la transparencia de conocimientos con un centro de excelencia. Tanto si el Big Data es una inversión nueva o en expansión, los costos directos o indirectos pueden distribuirse en toda la empresa. Hemos visto que la implantación de un Big Data, como puede ir a cualquier departamento, se puede distribuir su coste. O sea, que no va a tener un coste directo sobre un departamento, sino que va a influir sobre todos. Por lo tanto, los gastos realmente seguramente se pueden mitigar entre todos los departamentos y viendo eso seguramente que se puede plantear un conjunto de arquitectura de Big Data sistemática y estructurada que sea rentable, ¿vale? Al final, la principal ventaja reside en alinear pues, los datos estructurados y no estructurados de la empresa. Planificar el laboratorio de hallazgos en pro del rendimiento.
pues al final a veces no sabemos ni lo que estamos buscando. Entonces la dirección de los equipos tecnológicos pues deben respaldar esta falta de dirección y esta falta de claridad de los requisitos. Entonces, ese equipo de implantación pues debe ayudar en esto. Alineación con el modelo operativo en la nube. Pues al fin, como comentábamos, los usuarios y procesos de Big Data pues, requieren pues, un acceso a una amplia variedad de recursos y uno de esos recursos y una solución del Big Data incluye pues, todos los ámbitos de los datos. Pues las transacciones, datos principales, datos de referencia y a día de hoy pues una de las mayores tecnologías es el tema de la nube. Pues hay que ir alineados seguramente y todas las empresas van a poder alinearse en un modelo operativo hacia la nube. Ya estamos acabando. Ahora ya vamos a los casos de éxito. Faltan 16 minutos para acabar y vamos a acabar seguramente 5 minutos antes. Casos de éxito. OpenAI, lo más conocido, ChatGPT. Esto es impresionante. He puesto este ejemplo porque, mira, este es el proyecto tecnológico de mayor rapidez en la adopción de usuarios. Mientras que en su día Google Translate tardó 78 meses en alcanzar 100 millones de usuarios. Spotify tardó 55 millones y 55 meses. Y TikTok, que tardó 9 meses en alcanzar 100 millones de usuarios, nos encontramos a ChatGPT, la inteligencia artificial, que tardó solo 2 meses en alcanzar 100 millones de usuarios. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, pues esto básicamente, se me da el Netflix, perdón, esto básicamente es gracias al valor que proporciona, pero aquí lo enlazo con la importancia que tiene el Big Data, ¿vale? La relación. ChatGPT es una herramienta, para los que no conozcan ChatGPT, de inteligencia artificial desarrollada por la empresa OpenAI, ¿vale? Y uno de sus fundadores es Elon Musk, seguramente os sonará, también de proyectos como Tesla y proyectos como SpaceX, ¿vale? Y también como la persona que compró a Twitter, que ahora se llama X, pues ese es Elon Musk y fue uno de los fundadores de esta inteligencia artificial, de OpenAI. Entonces, aquí, importante, esta herramienta utiliza técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas de manera autónoma, súper rápidas y coherentes, y tener conversaciones coherentes y escritas. Aquí la relación con la base de datos es impresionante, o sea, con el Big Data, porque al final se utiliza toda la cantidad ingente de datos para poder trabajar la inteligencia artificial, ¿vale? El Big Data es esencial sobre todo en el procesamiento del lenguaje natural, NLP, que utiliza ChatGPT, que es el área de la inteligencia artificial en la que se centra, ¿vale? Al final, la interacción entre computadoras y el lenguaje humano pues, necesita de un montón de datos y de técnicas conocidas a nivel tecnológico NLP, ¿vale? La capacidad de ChatGPT para generar respuestas contextuales y relevantes y coherentes, las respuestas que te da, se beneficia enormemente pues, del Big Data, de recoger datos y datos y datos y datos. Te lanza tú le pides algo, oye, redáctame un texto de esto, de tal, o escríbeme una canción en inglés para un público de este tipo que hable de esto y tal. Te escribe la canción en inglés, tú la miras, o en cualquier otro idioma, y si no es lo que estabas esperando, le dices, no, esto no es lo que quiero que sea más así, quiero estar no sé qué. Te dices, esos datos se van recogiendo y se van almacenando para hacer más inteligente a la inteligencia artificial. ¿Vale? Tenemos caso de Netflix. Caso de Netflix es un caso muy interesante, un caso que se ha cargado a la industria que existía, el VHS, los DVDs, ¿os acordáis? Los más antiguos, los más de la old school como yo, los VHS, luego llegaron los DVDs, que para ver una película tenemos que alquilar
esos VHS o esos DVDs y tenemos que ir físicamente a un establecimiento para alquilar esto. Pues gracias a las tecnologías y en especial gracias a las tecnologías, pues se hizo un nuevo modelo de negocio que es Netflix, donde podemos ver on demand todo aquello que nos plazca desde el sofá de nuestra casa, conectándonos a Internet, pero aquí lo más importante a tener en cuenta con el tema que estamos hablando del Big Data es cómo utiliza Big Data, cómo lo utiliza Netflix y para qué lo utiliza. Pues mira, uno de los principales usos que le da Netflix al Big Data es para poder tener la capacidad suficiente para personalizar el contenido que ofrece a cada usuario. Si sabe cuáles son las preferencias de cada usuario, después la plataforma le va a decir, oye, pues mira, en base a tu preferencia de gustos, yo te recomiendo que veas esto, 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 esto y esto. Luego también la recogida de datos, cuando dicen las películas más vistas ahora, esas películas más vistas ahora, las más recomendadas porque son las más vistas en este momento, al final se recoge por la cantidad de datos de la cantidad de millones de usuarios que están viendo eso y los minutos que están viéndolo. Luego también utiliza el Big Data para optimizar la experiencia de usuario. Recopila también datos incluso recopila datos de la velocidad de conexión de Internet de los usuarios, el dispositivo que están usando para acceder al servicio y ver Netflix. Con todo esto, Netflix puede optimizar la calidad de transmisión del vídeo para garantizar una reproducción fluida de alta calidad en función del dispositivo y de la conectividad de red, ¿vale? Además, toda la recogida de datos de todos los usuarios puede determinar la creación de contenidos. Hubo unos años en los que no paraban de haber series y películas creadas por Netflix sobre vampiros. Yo estaba cansado de los vampiros. Mi exmujer era un amante de los vampiros, no paraba de ver series de vampiros y Netflix no era la única, sino que Netflix al final vio que había un patrón en el que había mucha demanda de este tipo de films en la industria cinematográfica y empezó a crear contenidos relacionados con esa temática, ¿vale? También te puede dar datos de predicciones, utiliza el Big Data para tener datos de predicciones de usuarios para saber la capacidad de sus servidores a la hora de suministrar los contenidos. Ya estamos acabando. Nos vamos solo quedan dos casos, que es el caso de Tesla y otro más. El caso de Tesla, también fundada por Elon Musk, que os he comentado antes, es muy interesante cómo utiliza el Big Data en la industria automotriz Tesla. Aquí utiliza, por ejemplo, temas de IoT. Recopila datos a través de los sensores, de la cantidad de sensores, que es una barbaridad. Los sensores, ya un coche normal tiene muchísimos sensores, pero Tesla, con diferencia, es una brutalidad. Entonces, estos sensores que están equipados en los vehículos recopilan datos en tiempo real mientras que los vehículos están en movimiento, ¿vale? Capturan información sobre la velocidad, la posición, la dirección, la aceleración, la distancia entre vehículos, entre muchas más métricas relacionadas con la conducción. En base a esto, también aprende para cuando tiene que hacer una conducción autónoma. Y si considera la inteligencia artificial más todos estos análisis de sensores que se ha producido un comportamiento seguro en una conducción, pues los puede aplicar después para solventar otras incidencias cuando le toque conducir de manera autónoma, ¿vale? También utiliza el Big Data para analizar estos rendimientos de comportamiento de sus productos del coche en tiempo real, ¿vale? Para al final así ayudar a mejorar el próximo vehículo que vaya a salir, pues oye, mira, vamos a optimizar esto. Y no solo a nivel físico, sino también optimizarlo a nivel de software. No sé si lo sabéis, pero Tesla se puede actualizar, todos los coches de Tesla se actualizan, se conectan por internet, ellos solos se conectan
miran si hay actualizaciones de software y actualizan el software. Esas actualizaciones pueden ser de seguridad, pueden ser de mejora para el rendimiento de la energía, etcétera. Entonces, todas esas mejoras, usabilidad, también usabilidad de toda la pantalla que tiene a nivel de usuario, todo eso recogen todos los datos para aplicar luego mejoras a nivel de hardware futuras o a nivel de software que ya tiene. Y por último, y ya acabando, y vamos a cumplir con el plazo, como os he dicho, vamos a acabar rápidamente, antes de media, tenemos el caso, y ese es el caso propio nuestro. Como os he comentado, yo soy socio fundador de hace 25 años de Interactivos, interactivos.net. Y lo que hacemos en Interactivos es aplicamos el cambio de la transformación digital a la pyme. Llevamos 25 años digitalizando los negocios de nuestros clientes. ¿Cómo aplicamos nosotros el Big Data en nuestra empresa? Lo aplicamos de muchas maneras. Hoy os voy a aplicar solo, en este último caso práctico, alguna de ellas, ¿vale? El Big Data, nosotros somos agentes digitalizadores del programa Kit Digital, mm, que ya conocéis. Y nosotros, pues, dentro del programa Kit Digital, ofrecemos soluciones de web, de comercio electrónico, gestión de redes sociales, implantar ERP, desarrollar soluciones a medida, implantar CRM, factura electrónica, etcétera. Entonces, gracias al Kit Digital, obviamente nos ha abierto mucho mercado y ahí es donde empezamos a tratar los datos. Entonces, nosotros, por un lado, conseguimos clientes que quieren digitalizar sus empresas aplicando la ayuda del Kit Digital. Entonces, recogemos clientes nuevos, categorías de clientes que nos están pidiendo, por la categoría nos piden web, nos piden comercio electrónico, nos piden redes sociales, etcétera, etcétera, y evaluamos las horas también de producción del equipo técnico en llevar a cabo cada una de esas categorías y las horas administrativas que necesita el equipo administrativo para justificar cada una de esas categorías. Con esos datos y con, además, las categorías, que sabéis que hay 3 segmentos de empresas, las pequeñas de 0 a 2 empleados, las de 3 a 9 empleados y la de 10 a 49 empleados, cada una pues firma unas categorías. Pues analizamos todo eso y tenemos una medición de cada segmento de empresa, cuáles son las categorías que más nos piden y cuál es la más rentable para nosotros a nivel técnico. En base a eso, cogemos toda la información, la tratamos y extrapolamos y en un listado, en una gráfica visual, sabemos las 3 categorías que más me importan a mí. En este caso son 3, porque son las más grandes. Ya sabemos que página web, comercio electrónico y redes sociales, en este caso esta gráfica es para el segmento de empresas de 3 a 9 empleados. Estas son las más demandadas por el segmento que os acabo de comentar. Tenemos gráficas para cada segmento, ¿vale? Y luego una gráfica general. Esto nos da al equipo técnico de desarrollo administrativo financiero de decir, oye, preveemos que vamos a necesitar con la captación de clientes que estamos haciendo ahora, si las métricas son estas, preveemos que vamos a necesitar más técnicos de web, más técnicos de comercio electrónico y más técnicos de gestión de redes sociales. O no, a lo mejor gestión de redes sociales no necesitamos más porque la métrica me dice que sí, que tiene mucha demanda para este tipo de cliente, pero el equipo técnico lo está sacando con fluidez. Así que estos datos nos permiten de tomar decisiones estratégicas a la hora de crecimiento de equipo y a la hora de establecer más recursos, por ejemplo, pues de servidores para dar los servicios de web y de comercio electrónico. Pues bueno, con esto y habiendo metido el turbo en el último instante, no me carga la última diapositiva. A ver, ¿por qué no me carga la última diapositiva? Espero que se cargue ahora. A ver, no sé si la veis, que es la de muchas gracias, donde se muestra el logotipo de Acelera Pyme y la Cámara de Comercio. Pablo, creo que sí. Sí, la vemos. Vale.
Perfecto, es que a mí no sé por qué, en la presentación ahora no se me estaba viendo y digo, no sé, me he ido y la he puesto de adorno. No te preocupes. Pues bueno, pues con esto ya hemos acabado y Pues espero muchas que gracias, Pablo. Ha sido muy interesante. Entonces, no sé si de los participantes que quedan tienen alguna pregunta o duda, pero si tenéis alguna ahora es el momento. Y si no, pues hasta aquí. Yo tengo una pregunta rápida, Pablo. Dime, Sí. Julián. Temas de gestión de almacenamiento, pregunta rápida, sobre todo para tema de pymes. A día de hoy, ¿es más recomendable hacer el almacenamiento en cloud o en premise? ¿Tiene que ver con temas de seguridad sobre todo o son muchas variables las que entran ahí para decidir Son muchas, qué sería más recomendable? son muchas variables, pero yo sobre todo la que más miraría sería la cantidad de tamaño, la de espacio que vas a necesitar haciendo una previsión. De decir, oye, mira, pues yo tengo tantos datos que he recogido en tanto tiempo, en tantos años, si preveo que voy a crecer en datos o no, y me establezco aquí, en tantos años voy a necesitar tanto de espacio. Y luego también la velocidad de acceso a esos datos, si es primordial o no, si es crítica o no. Por lo general, si son pocos datos y la velocidad tampoco se requiere que sea súper rápida, yo te diría en cloud. Mm, Perfecto, entendido. Muy Pues bien. muchas gracias. A ti, Pues Julián. perfecto. Si no hay ninguna pregunta o duda más, lo podemos dejar aquí y solo comentaros que el día 7 de mayo a las 9:30 tenemos otra jornada de productividad e inteligencia artificial. Por si estáis interesados, podéis participar. Yo también quiero participar en esa, me puede interesar. Te lo mandaré y te puedes conectar sin problema. Por favor. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias a todos y gracias, Pablo, otra vez por el webinar. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.